mujeres, sino que no se diagnostican. Es muy frecuente, no es tan raro. Y algunos alimentos pues contribuyen a que estos factores puedan aparecer, ¿no? Ahora con tantos alimentos transgénicos, sobre todo las soyas, y la mayoría de galletas que consumen ustedes son de soya. Soya brasileña, soya argentina. Esa galletita que ustedes compran en el supermercado, de hecho son soya, tienen soya y tienen proteínas. Proteínas son un alimento, una proteína que va a interferir con metabolismo de las hormonas tiroideas. Entonces muchas personas comienzan a engordar, se cansan, se toman examen de tiroides y sale normal aparentemente. Eso se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico porque está ahí escondido, ¿no? No es detectado. Entonces van al especialista y no le dicen tienes hipotiroidismo, ¿no? Pero tienen todos los síntomas. Se le cae el pelo, se le valoran las uñas, engordan, están un poquito fría, etcétera, 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 ¿no? Y están cansadas. Los problemas de la tiroides, vamos a empezar. Disculpen, no tengo mis lentes, no sé dónde lo he dejado y me he quedado sin lentes, estoy ciego. Pero vamos a empezar. Y he hablado de la tiroides, empezaremos con la tiroides. Me controlan la hora, media hora máximo, me debo demorar en eso, media hora, exageradamente. Ojalá que sea menos para poder demorar más en diabetes, que es lo que más van a ver. Porque no se obstruye el repaso que digo que... Pero las perlas, ¿ya? De lo que ustedes deben tener. Entonces, esto es frecuente, no es tan raro, ustedes lo van a ver y pueden detectarla a tiempo. Yo que soy de infectología, he detectado varios casos de tiroides y mi esposa, que es cirujano general, también ha detectado esto. Y muchos internistas se le han pasado porque se confían, ¿no? Había una chica, por ejemplo, en el hospital, una técnica que decían que pasaba por todos los consultorios, medicina, interna y todo eso. Y iba y pedía descanso, porque se sentía cansada. Pedía descanso y como son hospitales amistades, le daban descanso. Y tan frecuente era eso que incomodaba a los médicos, ¿no? Que le den descanso. Entonces los médicos lo choteaban, no le tomaban importancia. Y después pasa y realmente estaba cansada. Y había una enfermera la cual sí la conocía y la dejaba, por ejemplo, descansar. Sí, estaba en su turno, los dos hacían turno y la técnica hacía el trabajo moderadamente, ¿no? Porque la enfermera, su amiga, le permitía eso. Y un día fue a hacer consulta a mi esposa, no sé, por un problema quirúrgico, y le cuenta, y le mira bien y tenía un problema en la tiroides. Y son un poco saltones y temblaba. Entonces me llama y yo digo, ¿pero qué tengo que ver con esto? Soy infectología. Y la miramos bien y tenía taquicardia, su pulso diferencial era alto, ¿no? Tenía temor y tenía exoftalmia. Pedimos su perfil tiroideo y estaba volando. Esa chica en cualquier momento iba a ser una tirotoxicosis. Entonces, causa cansancio. No solamente el hipotiroidismo cansa, sino el hipertiroidismo también cansa. Porque el hipotiroidismo el metabolismo está tan acelerado, que pareciera que estuviera trabajando 2 o 3 o 4 veces más que el resto. Y el hipotiroidismo es el contrario. Su metabolismo es tan lento que no le permite pues hacer las actividades adecuadas, ¿no? Por eso estamos acá, eutiroideo, tus actividades normales, tú te cansas cuando haces exageradamente una actividad, pero normalmente no nos cansamos por hablar, por caminar, por hacer unas actividades de la vida diaria. El hipotiroidismo sí se cansa, porque su metabolismo es tan lento que le falta calorías, metabolismo, oxigenación, porque tiene que ver con esa parte del metabolismo, los lípidos, carbohidratos, proteínas. De esto no voy a preguntar nada, pero es para que puedan entender todo esto. Yo voy a preguntar la parte farmacológica, pero tienen que entender cómo funciona esto. El hipertiroideo, como su metabolismo está tan acelerado, es como si trabajara el triple, ¿no? Es como si subiera la escalera pero rápido y entonces está cansado, se cansa. Y es más, no puede ni levantarse. O sea, para levantarse la silla le cuesta trabajo. Así van a ser estas enfermedades y hay que tener bastante cuidado. Y cuando ustedes vean bocio, ojo, va a venir pregunta de examen o puede venir esto, el estímulo bociogénico más importante es la TSH, la tirotropina. ¿Ya? La TSH es el estímulo más importante, viendo esta semana. Bueno, empezamos. Estímulo tiroideo. Bueno, es para la parte introductoria. Dijimos que todas nuestras células del organismo, nuestras neuronas, todas las células del organismo necesitan
de la TSH, de la tirotropina. Este es TSH, me he equivocado. La TRH es la liberadora de la tirotropina. Lo voy a cortar ahí para mandar la cosa a la delegada. Es TSH, ¿sí? Tirotropina, TSH. En el hipotálamo tenemos el centro de la saciedad y todo eso, ¿verdad? Y cuando vamos a hablar de la diabetes, cuando hay trastornos a nivel, la persona come, comienza a engordar. Por eso también es un generador de diabetes. Pero en el hipotálamo se liberan hormonas que van a estimular la tirotropina, por ejemplo, la TSH, ¿no? La TRH, la liberadora de la tirotropina, actúa sobre el hipófisis y en el hipófisis se liberan algunas hormonas, ¿verdad? La TSH actúa sobre la tiroides. Llega temprano. Sí, es el eje que glándula, que es la hormona tiroidea. La TRH es la hormona liberadora de la tirotropina. La tirotropina viene del hipófisis, de la tiroides, y va a formar dos hormonas importantes, dos hormonas tiroideas, T3 y T4. Recuerden, otra pregunta de examen. T3 es la hormona biológicamente activa, ¿sí? ¿Ya? Y vamos a explicar por qué. Las dos, como el receptor de la tiroides está en el núcleo, ¿ya? Los dos ingresan a la célula, son lipofílicas. Dijimos cuando es lipofílica, recuerden, no se debe olvidar eso, lipofílica penetran todas las membranas, ¿verdad? Ingresan a la célula, la barrera encefálica, la sanitaria, todo. Las dos ingresan a la célula, pero solamente la T3 ingresa al núcleo. Entonces, y en el núcleo está el receptor. ¿Ya? Entonces, por eso la T3 es la biológicamente activa. ¿Sí? Entonces, así como funciona. Y acá en el hipotálamo se liberan otras hormonas liberadoras, ¿no? De la CTH, de las gonadotrofinas, de la LH, de la FSH, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos a hablar de lo que es la tirotropina, que es la TSH. Entonces, todas las células necesitan para crecer, para desarrollarse, para diferenciarse. Nuestras neuronas necesitan desde la edad de las 11 semanas, cuando está en el embarazo la mamá, está escrito más adelante para que lo puedan pasar, necesita las hormonas tiroideas hasta los 6 meses después del parto. Cuando un bebé nace, se hace el tamizaje. Acá algunos somos enfermeras, le hacen tamizaje al bebé. Ahora se hace el tamizaje, ¿ya? Y al bebé le pinchan el talón, sacan sangre así como para la glucosa capilar y le hacen el examen, dosaje de esto rápido de hormonas tiroideas. Si detectan hipotiroidismo, le dan tratamiento al bebé. ¿Por qué? Porque si no lo detectan en el embarazo, el niño, durante las primeras horas de vida, el niño cuando ya esté grande, la mamá se da cuenta de que no aprende, tiene la lengua grande, no puede hablar bien, tiene déficit para poder comunicarse, etcétera, etcétera. Y ya es muy tarde, porque ya maduró el cerebro, y maduró el completo, entonces va a tener un retardo. Y a eso le llamamos retardo y decimos más chiquito, porque la hormona tiroidea tiene que ver con el crecimiento también. ¿Sí? Entonces va a ser un niño pequeño, ¿no? Enanismo y con retardo mental. A eso le llamamos cretinismo. ¿Sí? Eso lo tengo escrito más adelante. Cretinismo es enanismo más retardo mental. Y eso se debe a la falta de hormonas tiroideas. Entonces es por eso que es una prioridad detectar a la mamá tempranamente, después del parto, hacer el tamizaje al bebé y detectar si tienen problemas con las tiroides. ¿Sí? Entonces, cualquier problema en el embarazo va a ser que la mamá incluso tenga abortos o pérdidas de los bebés, ¿no? Y estos niños pues van a tener problemas con separar. Esta es la glándula tiroides, tiene forma de una corbata Michi, ¿no? Es asimétrico, no es tan perfecto así, uno es más grande que otro y acá hay un istmo pequeño, tiene prácticamente 3 lóbulos. Pero está formado por estos folículos, que está formado por células foliculares. Estos son células foliculares o epiteliales, ¿no? Es el folículo, está lleno de folículos y acá hay un coloide. Este coloide es rico en proteínas, es rico en hormonas tiroideas. Acá se almacenan hormonas tiroideas hasta por 3 meses. ¿Sí? Es decir, si hoy día ella deja de producir sus hormonas tiroideas, ella tiene hormonas hasta por 3 meses. Si yo le doy tratamiento a ella, si ella tiene hipertiroidismo, tiene muchas hormonas tiroideas, le doy tratamiento, hoy día, a partir de hoy día del tratamiento ya no va a producir hormonas tiroideas, ¿verdad? Pero ella tiene almacenado hasta por 3 meses. Es decir, que el tratamiento no va a ser efectivo hasta después de 3 meses. Es decir, al mes, como ya a los 3 meses va disminuyendo el porcentaje, al mes ya son 30% menos, entonces van disminuyendo las molestias, pero no todas. Recién al mes tú lo vas a ver que comienza a mejorar. Y a los 3 meses está, digamos eutrófico, o eutiroideo, perdón, y se mantiene así con el tratamiento. Entonces, cuando le damos tratamiento a un paciente, no
días. A los 15 días podría haber leve mejoría, pero al mes se ve mejoría. Entonces, al paciente, cuando lo vemos, le tenemos que explicar eso, porque el paciente cree que no está mejorando, ¿no? Y abandona, dice, no me hace nada el médico, va a otro médico. Y eso es lo peor. Tenemos que explicar al paciente que es por eso que tenemos que conocer el medicamento, para explicar al paciente de que poco a poco va a mejorar. Yo vi a un paciente también que lo choteaban así los internistas, y lo veo y de frente tú dices hipertiroidismo, sus ojos saltones, y había pedido un adicional, como yo seguro daba, pero ahí te piden un adicional, adicionales, no era mi especialidad, pero lo vi al paciente. Y él se iba a ir a trabajar en la mina. Si se iba a trabajar en la mina probablemente hubiese fallecido. ¿Por qué? No lo hubiesen detectado. Tenía taquicardia, temblor, estaba diaforético, los hipertiroideos transpiran mucho. Entonces estaba volando las hormonas tiroideas, ya estaba entrando a una crisis tirotóxica. La crisis tirotóxica es fatal, el paciente puede tener problemas cardiovasculares, se muere porque hay tanta cantidad de receptores beta adrenérgicos. Los receptores beta 1 son los que causan taquicardia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aumenta la expresión de estos receptores, entonces el paciente no puede dormir. O sea, siente que está durmiendo y siente que el corazón le palpita así. Falla, no deja. Entonces comienza a perder, tiene trastorno del sueño, etc. Y el paciente tenía eso. Entonces le tuve que dar descanso por un mes y le expliqué al paciente. Le digo, no te puedes ir porque yo tengo todo un pasaje, tengo que irme. Le digo, si te vas a perder todo. Pierdes la vida, pierdes tu familia y todo eso. Así que ese trámite, le damos un descanso, un mes y comenzó el tratamiento. Le dije que no va a mejorar mañana ni pasado, va a mejorar poco a poco, pero no va a empeorar. El paciente entendió y comenzó a mejorar, y después al mes más o menos comenzó, a los 15 días comenzó a mejorar un poquito, al mes ya estaba mejor, y a los 3 meses se comenzó ya, yo lo pasé al endocrinólogo, ¿no? Pero el paciente, si lo mandábamos, por ejemplo, si se iba a la mina, por ejemplo, lo práctico que fallezca, porque en la mina hay médicos generales, no hay médicos especialistas. Entonces son cositas que ustedes pueden ver en cualquier momento, sean de cualquier especialidad, y hay que saber reconocer esto, ¿sí? Entonces acá, en el coloide rosado, hay proteínas, y ahí hay tiroglobulinas, ahí está, es rico en hormonas tiroideas, que son como un almacén, es como un depósito de hormonas tiroideas que puede durar hasta por 3 meses. Dentro, acá son los folículos, lo mismo, y acá son las células parafoliculares. Folículos están acostados, foliculares, y ahí se producen la calcitonina, ¿no es cierto? ¿Sí? Que lo vamos a ver en la otra clase. Esto resume toda la clase, prácticamente. ¿Sí? Esto resume toda la clase. No vamos a sacar, no he traído mis anteojos. Supongamos que esto es el vaso sanguíneo, ¿sí? La sangre. Nosotros comemos nuestros alimentos, ahora los alimentos tienen yodo. Naturalmente, los que vivían en la sierra, la sal no era yodada, y tenían lo de la sierra, tenían problemas con el bocio. No había yodo, y la TRH estimulaba a la hipófisis para producir más TSH, porque no había cómo producir hormonas tiroideas. Para producir hormonas tiroideas tenemos que tener yodo, porque el yodo va a formar las hormonas tiroideas. Entonces, como no hay yodo, la TSH aumentaba para producir hormonas tiroideas, y en ese afán de aumentar la TSH, la pelada de tiroides crece. Dijimos que el estímulo más importante para el crecimiento de la tiroides, ¿cuál era? TSH. Entonces el paciente de la sierra tenía un bocio gigante. ¿Usted ha visto bocio gigante a veces? Cuando uno camina por la ciudad, ve así ancianitos con un bocio gigante. Hay bocio sumergido también que puede causar obstrucción de la vía respiratoria, pero todavía hay pacientes con esa característica. Entonces, nosotros lo que comemos hoy en día es enriquecido con yodo. La sal está con yodo, y como vivimos en la costa no tenemos mucho problema con yodo, porque los productos marinos son ricos en yodo. Es decir, los japoneses, los asiáticos que consumen muchos mariscos, pescados, no tienen problemas con la tiroides. En cambio, nosotros que tenemos sierra, Bolivia, Ecuador, todo eso, Perú, tiene muchos problemas, o tenía antes muchos problemas con el hipotiroidismo y con el bocio. Ahora hay casos más aislados, ¿no? Pero supongamos que nosotros comemos sus alimentos, necesitamos pequeñas cantidades de yodo, más o menos en promedio de 80, 150, 100, ya pongamos, para poner una cifra exacta y poder replicar. 100 microgramos de yodo diario en nuestro alimento, es muy bajo, microgramos. Y las gestantes se duplican, que serían de 150 a 200, 100 nosotros, las gestantes 200.
Normalmente nosotros ingerimos en 500 microgramos de yodo, pero solamente esos 500 se absorbe 20%, es decir, justo los 100, ¿verdad? 20% de 500, 100. Es suficiente como para poder tener nuestros requerimientos diarios de yodo. Es más, el yodo se recicla, porque cuando se forma quedan algunas hormonas que no llegan a liberarse y se recicla el yodo. La tirosina también se recicla. Entonces necesitamos pequeña cantidad de yodo como para poder suplir nuestros requerimientos diarios, no en cantidad, salvo que esté bloqueado. ¿Y cuáles pueden ser bloqueados? Las goitrinas que están en la soya, como dije, los corticoides. Entonces, los que toman corticoides así de forma periódica pueden tener muchos problemas, ¿verdad? Los corticoides son buenos para casos muy puntuales, 3 días, 5 días máximo, ¿no? Por episodios realmente intercalados, pero si uno toma corticoides seguidos, los que tienen artritis reumatoide, los amáticos que no se controlan, etc., entonces pueden tomar corticoides, entonces tienen problemas y bloquea la TSH. Si bloquea la TSH, bloquea el NIS. El mejor estímulo del NIS, este NIS es un zinc portador N de sodio y I de yodo. Transporta, es un cotransportador, porque transporta tanto el sodio como el yodo. Jala sodio a la célula de la sangre y de la sangre jala sodio y jala yodo, los dos. ¿Sí? Es un transportador tanto del sodio como del yodo. Se llama NIS. Sin transportador. Es un cotransportador de sodio y de yodo. El yodo inorgánico lo mete a la célula, ¿no? Es en la sangre, hemos comido, se absorbe, de absorbido va a la sangre y de la sangre a través como el yodo tiene mucha afinidad con la tiroides, dijimos cuando hablemos del litio, el litio tenía mucha afinidad con la tiroides, recuerdan que desplazaba el yodo y el litio causaba el hipotiroidismo porque desplazaba el yodo, se compite con el yodo. Entonces son los dos iones que se van. Entonces el yodo tiene mucha afinidad por la tiroides que por otras células. Entonces se absorbe el sodio y el yodo a través de este NIS. Y este NIS es regulado por la TSH. O sea, si tenemos problemas con la TSH, no va a funcionar bien esto y no se va a absorber el yodo. ¿Sí? Si yo tengo un problema en la hipófisis, en hemorragia, por ejemplo, o parto que tienen las mujeres, o una mujer que tiene un PAN, hipopituitarismo y Sheehan, por ejemplo, ese paciente va a tener de todo, ¿no? Hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Por eso, porque el Sheehan, el hipotiroidismo, va a impedir de que se produzca la TSH y no va a estimular al cotransportador. No funciona bien esto. Entonces no va a haber ingreso de yodo y si no hay yodo, no hay hormonas tiroideas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes bloquean esto? Dopamina, corticoides, ¿no? Y otras enfermedades. Doctor, pero disculpe, se quedó en. Va a tener problemas. ¿Cómo justo se dijo? ¿Cuál? Dijo, estaba comentando los problemas de personas que toman corticoides y justo se fue al mismo. Claro, los corticoides bloquean a la TSH, bloquean la absorción del NIS. O sea, la TSH es el estímulo del NIS. Si yo bloqueo la TSH, no me estimula el NIS. Y los corticoides son unos que bloquean arriba el TSH. La dopamina también bloquea el TSH. Entonces, las goitrinas también hacen lo mismo. Goitrinas son las que están en la soya. Son productos naturales, pero son de productos también de alimentos transgénicos. Y no solamente está en la soya, sino están en los brócolis, algunos alimentos naturales, pero cuando uno consume en exceso, nabo, brócoli, etcétera, etcétera, ¿no? Ya el berro, el col, vamos a ver esto. Entonces, supongamos que el yodo nosotros comemos, consumiendo normal, va a la sangre, llega a la sangre, es el vaso sanguíneo. Este es el transportador porque tenemos todo normal, nuestro hipotálamo, nuestra hipófisis está normal. Y nuestra TSH estimula el NIS, que es el transportador de tanto de yodo como de sodio, y el yodo ingresa y el sodio ingresa. Nos interesa en este caso el yodo, ¿no? Porque estamos hablando de la tiroides. Entonces el yodo inorgánico ingresa al folículo, a esta célula que vimos, folículo, y en el folículo va a necesitar de esta hormona. Recuerden esta hormona. Dos hormonas van a recordar. Dos enzimas van a recordar bien. Peroxiasa tiroidea, o también llamado tiroperoxiasa. Peroxiasa tiroidea o tiroperoxiasa es una DEA, después le voy a decir la otra. Recuerden esa enzima, ¿por qué? Porque esa enzima, cuando el yodo ingresa, el yodo inorgánico, convierte este yodo inorgánico en yodo orgánico. ¿Sí? Esta enzima es muy importante. Se llama peroxidasa tiroidea, o también le llaman algunos tiroperoxidasa. ¿Sí?
¿Sí? Tiro. De tiroides. Tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. Es la misma. ¿Sí? ¿Qué hace? Dijimos que el yodo ingresaba por este transportador, ¿verdad? Ya. Esa enzima hace que este yodo inorgánico que ha ingresado a la célula se convierta en yodo orgánico. ¿Para qué sirve el yodo inorgánico? Porque este yodo inorgánico va a empezar la yodación. ¿Qué es yodación? Se va a unir o se acopla, incluso se va a unir a la tiroglobulina. ¿Sí? A la tiroglobulina, que es a la tirosina de esta hormona, de esta proteína, tiroglobulina, formada por muchas tirosinas, y se va a unir a una de ellas. ¿Sí? Tiroglobulina es una proteína formada por tirosinas, aminoácidos. No los aminoácidos forman proteína, ¿verdad? Aminoácido, tirosina, es una tiroglobulina, ¿no? Que se une a la globulina, y a una de ellas se une en un yodo. Si se une un yodo en la posición 3, ¿no? La globulina y se une acá al residuo de tirosina. De posición 1, 2, 3. Si se une acá un yodo, se llama mono 3, monoyodo tirosina. O tironina o tirosina, ¿ya? Si se une a la posición 5, se va a llamar diyodo, o sea, 3,5 diyodo tirosina. ¿Ya? ¿Sí? Cuando se une una molécula de yodo a una proteína, que es la tiroglobulina, en la posición 3, ¿ya? Se une en la posición 3, monoyodotironina, es una molécula de yodo. Si se unen dos moléculas de yodo, se va a llamar 3,5 diyodo, porque se unen dos moléculas de yodo, tirosina. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá la monoyodotironina o tirosina y la diyodotirosina. ¿Sí? Estas son hormonas tiroideas, pero no son activas. ¿Sí? Ya, estas van a formar, si yo uno una monoyodotironina con una diyodo, ¿qué formo? 3, ¿verdad? Si yo formo acá en esta de casa, una monoyodotironina con una diyodo, formo la triyodotironina, sería la T3. Si yo formo una diyodotironina con otra diyodotironina, formo la T4, ¿no? O la tetrayodotironina, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se absorbe el yodo por el NIS, este yodo inorgánico se convierte en yodo orgánico gracias a esta peroxidasa tiroidea o tiroperoxidasa, que sirve para la yodación y el acoplamiento. Yodación porque esto se va a unir a la molécula de tiroglobulina, a una tirosina. Si se une a un yodo, se llama monoyodotironina. Si se unen dos, diyodotironina. Entonces, cuando se une uno, se une en la posición 3. Y cuando se unen dos, se une en la posición 3 y 5. ¿Sí? Entonces sería monoyodotironina y diyodotironina. Cuando se une una monoyodotironina con una diyodo, forman la triyodotironina. Y dos diyodotironinas forman la tetrayodotironina. T3 y T4. La activa siempre va a ser la T3, porque lo que yo ya le dije. ¿Sí? Se consideran hormonas tiroideas estas, pero la activa siempre va a ser la T3, porque es la que ingresa al núcleo. ¿Sí? Luego ya formada estas T3 y T4 se van a almacenar en estas gotitas de coloide. Recuerda que vimos que el folículo lleno de coloide rosado, ahí se almacena, ¿sí? En estas gotitas de coloide, para después, a partir de estas proteasas, se liberan. Cuando el organismo necesita, se liberan y se regresa ya a la sangre. La secreción ya de T3 y T4, gracias a esta proteasa, son enzimas que van a desdoblar y se van a la sangre, la T3 y T4. ¿Qué se produce más en el organismo? T4, como el 90-80%, y la T3, como el 10 y el 20%. ¿Ya? Algunos libros dicen 90% de T4 y otros 10% de T3, y otros hablan del 80%. Dicen 80% de T4 y 20% de T3. Pongámoslos eso. ¿Ya? Eso es una cosa relativa. Vamos a este sea 80% y este 20%. Entonces se produce más, cuando la tiroides produce más T4 que T3. ¿Sí? La tiroides produce más T4 que T3. Pero la T3 es la molécula biológicamente activa. Esta T3, en la parte periférica, cuando ya se va la sangre al resto del cuerpo, se convierte en T4. Ese 80% que queda, o sea, ese T4, perdón,
que va a la sangre se convierte en T3. Ese 80% de T4 se convierte en T3. ¿Sí? O sea, finalmente todo se convierte en T3. 20% de la tiroides, ese 40% de T4 que sale de la tiroides periféricamente, en la sangre periféricamente, existen unas enzimas que se llaman 5-deshidroasa. Ahí la otra enzima que quiero que se prenda. La primera enzima, tiroperoxidasa, tiroidea, que forma las hormonas tiroideas, Y la 5-deshidroasa es la que transforma la T4 en T3, ¿sí? T4 en T3. Ese es periféricamente, ¿sí? Ambos salen a la periferia, a la circulación, y la T3 va a actuar y la T4 es almacén, ¿verdad? Esa es la depósito. Se va transformando en T3 y la T4. Ese 80% de T4 finalmente se convierte en T3. Gracias a quién? A la 5-deshidroasa, ¿sí? Si ustedes aprenden todo eso, prácticamente resumen todo el cuadro, porque el resto del medicamento va a explicar eso. Así que eso tienen que aprenderse, ¿sí? Para que puedan entenderlo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, ¿la tiroides produce más T3 o T4? T4. A nivel periférico, esa T4 se convierte en T3. Gracias a qué enzima? 5-deshidroasa. ¿Qué enzima interviene en la formación de conversión de yodo inorgánico a yodo orgánico y en la formación de hormonas tiroideas? Eso es lo que ustedes van a ver. Y acá resume todo. Todo lo que les he explicado van a repasar con esto, ¿ya? Entonces, para ganar tiempo, ya no lo explico, ¿verdad? Porque está después explicadito. Ya le he explicado eso, ¿no? Está explicadito, para que repase, si no vamos a estar acá. Y acá dice lo mismo. Lo mismo. Lo que expliqué. Formar 3 meses, o sea, lo que le he explicado, lo he escrito ahí para que puedan recordar. ¿Sí? Muy bien, vamos avanzando. Problemas cuando no es ciego. Actúan los receptores internucleares, ya le dijimos, y el único que ingresa es la T3. Son lipofílicos, también hemos dicho, porque atraviesan todas las membranas. ¿No? Ambos atraviesan, y lo mismo, ya expliqué, ambos atraviesan el núcleo y todo eso, ¿verdad? ¿Sí? Esto ya lo he explicado, vamos a avanzar. La idea era explicarlo con el cuadro, que es lo más importante, y también hablé un poco de la neurogénesis. ¿Sí? Miren, es importante para todo, diferenciación celular. Las hormonas tiroideas actúan en todas las células. ¿Ya? Tiene que ver con el crecimiento también. ¿Sí? Si no hay hormonas tiroideas, por más que tengas hormonas de crecimiento, no vas a desarrollar porque tiene que ver con la diferenciación, con la maduración y el crecimiento de todas las células. ¿Sí? Entonces tiene que ver con todo eso y tiene que ver con la neurogénesis. El periodo de neurogénesis, ustedes no se deben olvidar eso, es desde las 11 semanas de gestación hasta los 6 meses después del parto. Tenemos que cuidar eso. Si la mamá no ha tenido hormonas tiroideas durante el embarazo va a tener problemas, pero podemos todavía recuperar a ese niño en los primeros 6 meses que se termina de madurar el cerebro. Hace que la sinapsis pueda ser mejor, ¿no? Nosotros podemos tener millones de neuronas, pero si están así, no hay sinapsis, no sirve para nada. Es como si yo tuviera un montón de trabajadores que realmente están sentados nada más, no me sirve nada. Prefiero tener a 10 que estén pilas, ¿verdad? Entonces es algo así, estén interconectados. Lo que más que las neuronas sirven las sinapsis neuronal, ¿verdad? Entonces esto es importante y cretinismo es lo que le dije que se llamaba tiene que ver mucho también con el calor. Los hipertiroideos y hipotiroideos. El hipertiroideo realmente se saca todo, tiene mucho calor, ¿sí? En invierno está con polito, está en verano y está a nivelí, de repente todo eso, ¿ya? En cambio, el hipotiroideo en verano está con su pupila, con su casaquita, etc. ¿Sí? Y su piel está fría y su piel es más áspera, ¿sí? Y todo está lento, su metabolismo es lento, entonces no genera calor. Del hipertiroideo, su metabolismo es tan rápido, una máquina que genera mucho calor. Pierde calorías y por eso que no engorda, come más que el hipotiroideo. El hipotiroideo come demasiado y no engorda, porque quema todas las calorías, y entonces está caliente, ¿no? Transpira un poco, la piel es más suave, más fina, y está hiperactivo, no puede estar tranquilo. Hiperactivo está. En cambio el hipotiroideo está más tranquilo, está más pasivo, está más así, cuidadito, no tiene mucho calor, no genera mucho calor. Las hormonas tiroideas tienen acción calerogénica, generan calor, ¿sí? Y también consumen más oxígeno, por eso lo del cansancio. Tanto en el hipo como en el hiper hay
cansancio. Y eso explica por eso. ¿Sí? Sí, la cosa es entenderlo, ¿ya? Vamos a ver. Tiene que ver también con todo lo que es la síntesis de proteínas, porque tenemos que crecer. Para crecer necesitamos proteínas. Con la síntesis de carbohidratos para generar calorías, ¿sí? Entonces tiene que ver con toda esta síntesis de proteínas, tenemos que crecer, carbohidratos, tenemos que generar calor, ¿no? Y aumenta entonces la captación de glucosa, ¿sí? La captación de glucosa. Un hipertiroideo difícilmente podrá tener diabetes, ¿no? Porque capta más glucosa, consume más glucosa, quema, y va a ser flaco, ¿sí? Quema, lo utiliza la glucosa. Al utilizar la glucosa genera calor, ¿no? Entonces produce la disminución de los lípidos también. El hipotiroideo, a diferencia del hipo, va a generar más colesterol alto, triglicéridos altos, el hiper, todo lo quema. Es hiperactivo, es una máquina, es como si estuviera haciendo ejercicio día y noche. Entonces, estimula la excreción del colesterol, triglicéridos. Y además va a incrementar los receptores. El hipertiroideo, por ejemplo, incrementa los receptores beta 1 que están en el corazón, en el miocardio, ¿verdad? Y hay un factor cronotrópico positivo, entonces el corazón comienza a latir. Si hay más receptores, las adrenalinas van a tener más campo de acción. ¿Y la adrenalina qué causa? Taquicardia, ¿no? Causa contracción, taquicardia, también aumenta el gasto cardíaco, inotropismo positivo y cronotropismo positivo. Entonces el paciente va a comenzar a tener palpitaciones. Palpitaciones cuando uno lo siente, y taquicardia es cuando uno lo puede examinar, ¿no? La taquicardia. Pero pues si palpitaciones es ya más es como si un signo y un síntoma, ¿no? El síntoma sería la taquicardia porque el paciente siente, pero la palpitación yo hasta lo puedo ver, ¿no? Puedo ver, porque a veces hay choque de punta. El paciente comienza a latir tanto que no le permite ni dormir, como le decía, ¿no? Entonces comienza a tener trastornos con el sueño. Y esto es importante. Muy pocas cosas en la vida, creo que hay otra enfermedad, pero esta es una de las más principales que aumentan la edad diferencial. ¿Qué es esto? La presión arterial generalmente, por ejemplo, es 12-11, 11-7 o 12-7. Si es 12-7 o 11-7, ¿cuánto sería? 11-7. ¿Cuánto diferencia? 30, ¿verdad? ¿Sí? 40. Estamos sumando. Ya, entonces, esa es la diferencial. 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? La diferencial. Pero ¿qué pasa? Como esto tiene acción calorigénica, ¿el calor qué hace? Vasodilata, ¿verdad? El calor vasodilata. Tú te pones calor en donde sea, se pone rojo por la vasodilatación. Si tú te pones hielo, se contrae la arteria y comienza a ponerse pálida, se contrae. El calor vasodilata. Entonces, como este tiene acción calorigénica, hace que nuestras arterias periféricas se vasodilaten. Entonces la presión diastólica baja. ¿Sí? Presión diastólica baja por vasodilatación. La presión diastólica tiene que ver con la resistencia. Mientras más resistencia exista, más presión diastólica va a haber. Y eso sube la presión también arterial. Y la presión sistólica, como dijimos que el gasto cardíaco está aumentado, porque el corazón está trabajando rápido, ¿sí? La frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta y eso aumenta la presión. Entonces la presión sistólica está aumentada. Es como si yo tuviera acá 11,70, ¿no? Esta es la presión. Pero de pronto, un hipertiroideo puede tener acá 150, aumenta la presión sistólica y esto baja porque la arteria está abajo, está dilatada y está en 50 o 60. ¿Cuál es la diferencia? Acá era 40, acá son 90, ¿no? No, hasta puede llegar hasta más, puede llegar hasta 100, 150. Entonces la diferencial aumenta, ¿sí? A eso se refiere. ¿Se entiende, verdad? Aumenta esto y disminuye esto. ¿Por qué? Porque sabemos, hay taquicardia, fuerza de contracción, el gasto cardíaco aumenta por las adrenalinas, las catecolaminas, que van a tener mayor cantidad de receptores beta 1, y esto por vasodilatación baja, en lugar de aumentar. ¿Sí? A eso se refiere. Y en el hipotiroideo también, todo es lento. En el hipotiroideo su intestino trabaja lento, ¿no? Lento. Entonces sufre más de estreñimiento. ¿Sí? De estreñimiento. En cambio el hipertiroideo todo está acelerado. No tiene diarrea, algunos lo consideran diarrea, pero se llama hiperdefecación, o sea, va al baño cada rato. En el día va 3, 4 veces. Que no llega a ser diarrea, ¿no? Algunos le nominan como diarrea, pero es hiperdefecación. ¿Ya? O sea, va más veces al baño. En cambio el hipotiroideo sufre estreñimiento, lo va una vez, o cada 2 días, o cada 3 días. ¿Sí? Todo está lento en el hipo y todo está acelerado en el hiper. Es todo lo contrario. La acción trófica de la piel. Dijimos que la piel del hipotiroideo era más áspera, porque todo está lento.
O sea, se regenera lentamente. Si se regenera lentamente, su piel no se va a regenerar por ser en 8 días, 7 días, sino va a demorar un poco más. Entonces va a ver, la piel está un poco ya madura, digamos, no se recambia, no hay un recambio permanente. En cambio, en el hipotiroideo, la piel se recambia más rápido y la piel parece de bebé, es suave. Entonces se regenera más rápido, todo está acelerado. Esos son los cambios tróficos de la piel. Por eso el hipotiroideo tiene la piel más suave, más regenerada. Es como si hicieran el peeling a cada rato, ¿no? Una limpieza facial, el peeling cada rato, entonces tiene la piel mucho más joven, ¿no? Más renovada. ¿Sí? Aumento, disminuye la frecuencia respiratoria, bueno, eso puede ser tanto en el hipo como en el hipo. En el hipo va a disminuir y en el hiper el paciente está más agitado, en el hipertiroidismo. Todo está acelerado en el hipertiroidismo y también se cansan ambos, ¿sí? Y esto es hiperactivo, el hiper, y el hipotiroideo es letárgico, ¿no? Calmadito, tranquilo, etcétera, etcétera, etcétera. Disponibilidad de yodo, hemos hablado un poco de esto, de la dieta. Dijimos ya que los mariscos y la dieta contienen todos los productos marinos son muy ricos en yodo. Son necesarios de 80 a 150, y poníamos 100 acá, en la gestante podemos poner el doble, 200. Y los requerimientos diarios son 20% de lo que se absorbe, que realmente nosotros consumimos un promedio de 500. 20% 100, que es nuestro requerimiento, y suple nuestros requerimientos normales, ¿no? Bien, entonces, si nosotros tenemos menos yodo, ya hemos hablado de esto, va a aumentar la TSH, ¿verdad? ¿Sí? Dijimos que en la sierra había menos yodo, la TSH comienza a incrementar, y esto es lo que causa crecimiento de la tiroides. Es un factor vocigénico más importante, es la TSH, ¿sí? Eso ya lo hemos explicado. Y vamos a ver, ¿sí? Media hora. Allá, entonces, aceleramos. La PEP. Eso es la parte puntual. Ahora vamos a ver esto. No se olviden, repasen esto. Pregunta del examen. Levotirosina. Todos los tiroides, hormonas tiroideas, son las hormonas tiroideas, la T3 y T4. Podemos consumirla, comprarla en la tienda. Vienen en pastillas también. De origen natural ya no hay, son de origen sintéticos todos, ¿no? Estos son parte de la historia. Acuérdense tenemos dos, levotirosina y liotironina. La T3, liotironina, y la levotirosina, la T4. La que se emplea más en todo paciente hipotiroideo es la levotirosina. Ustedes van a ver esto. Esto lo tienen miedo a emplear, yo no he visto nunca emplear, no lo he visto. Una vez tuvimos un paciente con coma, mixematoso, y no quisiera porque no lo emplearlo, porque es muy cardiotóxico, ¿ya? Se trata de leer esto y luego explicar cómo es esto. Este es T3. Si alguien toma, va a demorar en actuar. No actúa rápido. O sea, no es para emergencias, no es para una emergencia esto. Tiene más tiempo de vida, pero también demora en actuar, ¿sí? Entonces yo le puedo dar a un paciente que está, digamos, controlado, si es hipotiroidea, para que pueda mejorar poco a poco, ¿no? Y no mejorar hoy día y mañana, sino que va a hacer efecto después, más o menos en semanas. Comienza a hacer efecto. Pero la liotironina, como es T3, este es T4, pues. ¿Te acuerdas que la T4 tiene que convertirse, o sea, ingresa, se absorbe y se convierte en T3, ¿verdad? Por eso es que no actúa rápido. En cambio la T3 sí, es la que actúa rápido, la hormona biológicamente activa, y va directamente a la célula, al núcleo, y actúa. Pero es muy cardiotóxico, entonces hay que saber emplear. Dijimos que esto se actuaba sobre los receptores beta-1, produce taquicardia, ¿no? ¿Sí? Entonces, causa ese problema, causa arritmia, taquicardia, puede causar aumento de la presión arterial. Como aumenta esto, dijimos que puede aumentar la presión arterial. Y un paciente cardíaco encima, hipotiroidea, puede ser problemático. Entonces hay que tener cuidado con esto. Muchos tienen miedo. Entonces puede causar presión arterial alta, puede causar arritmia, taquicardia, puede causar hasta infartos, porque consume más oxígeno. Hemos dicho que las hormonas tiroideas consumen oxígeno, el calor. Consume todo, es como si estuviera trabajando a 1000 por hora. Entonces, RAM, cardiotoxicidad, ¿sí? Pero el tratamiento indicado para el coma mixematoso. O sea, si un paciente con hipotiroidismo está grave, en coma, el coma mixematoso es la parte final, o sea, se hincha todo el paciente con hipotiroidismo, es la parte final del hipotiroidismo, ¿sí? Si el paciente con hipotiroidismo está digamos, tranquila, compensada, entre comillas, le doy levotirosina. Pero si está
en coma, descompensada, está grave, le tengo que administrar lío, porque actúa rápido, la T3, ¿sí? ¿Se entiende, verdad? Actúa rápido y demora. No le puedo dar al paciente grave T4, porque imagínense, se va a morir. Ya el amor que va a transformarse en pecho. Y esto de acá, como concepto, pero no le voy a preguntar dónde se absorbe, nada de eso, ¿no? Entonces, esto de todas maneras, traten de leerlo, no voy a preguntar esto. Y algunos alimentos o factores de. Vamos a ver esto. Estamos en el tiempo. Contraindicaciones, hemos dicho. Si nosotros vemos un paciente que tiene estos antecedentes, no lo voy a dar. Le doy T4, no lo doy T3. ¿Sí? Y con cuidado, monitorizando. Porque se puede dar de dosis baja, desde un cuarto, mitad o a 1. ¿Sí? Eso la dosis ya lo van a aprender cuando estén en el hospital. Pero un paciente que tiene angina, no dijimos que puede pasar un infarto, imagínate un paciente con angina más. Un paciente con. Si yo me confundo, en lugar de darle al hipotiroideo, le doy un hiper que está teniendo muchas hormonas, le doy más hormonas, le voy a causar un problema tremendo, ¿no? Un infarto, o sea, hipertensión, infarto de miocardio. Entonces son las contraindicaciones. Pero, dice acá, se da en una gestante, es decir, no lo descontinúo. Si ella es hipotiroidea y está tomando levotirosina, siga con su dosis. O sea, en una hipotiroidismo, en una gestante, se sigue dando el tratamiento. ¿Ya? O sea, gestante con hipotiroidismo, el tratamiento, no hay contraindicaciones, se da la levotirosina. ¿Sí? Levotirosina. Pero cuando vamos a ver en un hipotiroidea hay que tener cuidado, ahí sí hay diferencias en cuanto a la gestante, que vamos a ver. ¿Puedo repetir lo último? No entendí. Una gestante puede seguir recibiendo levotirosina, no hay problema, es categoría A, es seguro el medicamento. ¿Sí? Es nuestras hormonas naturales, nosotros tenemos T3 y T4, o sea, no le va a hacer daño a la gestante. Piensen así, cuando vienen contraindicaciones gestante, por ejemplo, dicen, ¿la insulina es algo natural o no? Sí, entonces la gestante lo puede recibir. Entonces el tratamiento indicado de una diabetes en gestante, insulina. Hipotiroidismo. Y una mujer hipotiroidea embarazada, ¿cuál es el tratamiento indicado? T3 y T4. ¿Cuál es la T3 y T4? La T4 es la levotirosina, entonces se puede dar. Normal, es nuestra hormona normal. Igual, una gestante con trombosis, que necesita anticoagularse, ¿qué le damos? ¿Warfarina? No. ¿Qué le damos? Heparina, porque la heparina es natural que tenemos. El heparansulfato es una sustancia natural que tenemos y la heparina simula esa sustancia. Entonces son sustancias naturales que no le va a afectar al bebé. Es más, como son macromoléculas, no ingresan a la placenta y no hacen daño. ¿Sí? Entonces, las hormonas tiroideas son, la T3 y T4 son hormonas naturales, podemos seguir dando con los cuidados que hemos tratado de ver, ¿no? En este caso, la que menos daño hace la T4, ¿no? Y la RAM son las que ya mencionaba. Si es una hormona tiroidea, causa pues palpitaciones, arritmia, angina, todo lo que hemos conversado, ¿sí? Entonces lo leen esto, podía preguntar a una RAM contraindicaciones de las hormonas tiroideas y cuáles son las reacciones adversas. ¿Sí? También repasen esa lámina. Anterior no era tan importante, bueno, es importante, pero no voy a preguntar eso, pero es así. Esa lámina lo repasan, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Esto también lo repasan, no voy a preguntar de esto, pero repasan, porque siempre recalco eso. Los medicamentos hay que saberlo tomar. No lo podemos combinar con antiácido, ¿sí? No lo podemos combinar con vitaminas, con sulfato ferroso. O sea, no, porque el fierro es una vitamina, dicen algunos, entonces no se puede combinar. Es un metal y puede formar sustancias no absorbibles, ¿sí? Igual el calcio forma sustancias que no se absorben y no se va a aprovechar. Entonces nada de aluminio, ni nada de ese, ni con leche, ni sustancias que tengan calcio, ni nada de eso. Colestiramina y colesterol disminuyen la absorción, ¿sí? Disminuyen la absorción. Entonces si disminuye la absorción, tú le das esto, no se va a absorber. Entonces no puedo combinar, ¿sí? Esto es para todo medicamento. Colestiramina, colesterol le dan a los pacientes que tienen problemas con los cálculos biliares para disminuir la absorción de sales biliares. ¿Sí? Para disminuir la absorción de sales biliares, esto disminuye la absorción de sales biliares, pero también disminuye la absorción de otras sustancias. Bien, entonces, ¿qué es antidepresivo tricíclico? Metilfenidina va a potenciar, porque va a liberar la metilfenidina, tiene que ver con la serotonina, ¿no es cierto? ¿No? Con la noradrenalina, y la noradrenalina pues puede alterar todo eso, va a potenciar la acción de esto.
Los estrógenos incrementan la fijación más a las proteínas. Si se fija más a las proteínas va a haber menos efecto, porque va a haber menos fracción libre, ¿verdad? La fracción libre es la que actúa. Si yo fijo esta hormona tiroidea a más proteínas, va a haber menos fracción libre y menos efecto. ¿Ya? Es decir, en general, traten de leerlo como repaso, pero de aquí, si les pregunto, no. ¿Ya? Pero es importante esa parte, pero no voy a contar. Vamos a recalcar algunas cosas. Y esto de acá, ya para terminar, esto causa bocio, cuando es de origen primario, es bocio. El resto no, cuando es secundario no. ¿Por qué? Para explicarles si hago algo. Primario, si la TRH está bien, estimula la TSH, a la hipófisis, la hipófisis segrega TSH, ¿verdad? La hipófisis segrega TSH, y si mi tiroides está mal, ¿qué va a pasar con la TSH? Va a aumentar. Y entonces genera bocio, porque no responde, la tiroides no responde. Está mal la tiroides. La TSH, como no responde a la tiroides, la TSH aumenta. La TSH aumenta para que responda a la tiroides. Pero no va a responder, entonces la TSH va a aumentar. Y ese aumento de TSH va a generar bocio. Pero si la secundaria es, vamos a ver, primaria es acá, secundaria es acá, hipófisis, y terciaria es hipotálamo. ¿Sí? Así es. Primaria, tiroides, secundaria, hipófisis, y terciaria es hipotálamo. Si es secundaria, o sea, en la hipófisis, no va a haber TSH. Y si no hay TSH, no hay bocio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Dijimos que el bocio es por TSH. ¿Cierto? ¿Ya? Puedo confundirlo por ahí. Me repasan esto porque puedo preguntar. ¿Sí? ¿Cuándo puedo ver a un paciente ahí que te da bocio? ¿En cuál de estas situaciones? ¿En qué situaciones? ¿De causa primaria, secundaria o terciaria? Primaria es bocio. ¿Sí? La secundaria y terciaria no, porque si no hay TRH, no hay TSH, y si no hay TSH tampoco hay bocio. ¿Sí? Si falla la hipófisis, no hay TSH, entonces no va a haber bocio. Muy bien, vamos avanzando esto. ¿Qué más de acá? Es lo mismo. Bueno, si usted sabe en ese cuadrito, esto de acá, los inhibidores de la tirosina van a inhibir la enzima peroxidasa. Si inhiben esta enzima tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, no va a haber yodo inorgánico y no se acopla, no se yoda, ¿verdad? No forman las hormonas. Simplemente eso. ¿Sí? Y pero las hormonas que están ahí almacenadas van a comenzar a liberarse. Entonces, esto va a actuar, van a demorar en actuar. Demoran en actuar. Entonces acá, 2 a 4 semanas comienzan recién a comenzar efecto. Porque hay para 3 meses. Recién a los 15 días mejora un poquito, a las 4 semanas que es un mes mejora un poquito más. Y a los 3 meses ya mejora el paciente. ¿Por qué hay depósito? Porque no altera la liberación de las hormonas ni la conversión. Como tenemos gran cantidad de T4, eso va a nivel periférico se va a convertir en T3. A pesar de que ya tú le has bloqueado que no forme hormonas, pero como tiene cantidad de T3 y cantidad de T4, esa cantidad de T4 se va a convertir en T3 y va a demorar en consumirse hasta por 3 meses. Entonces no actúa rápido, ¿ya? Y la goitrina, que lo que le dije yo, que están en los hospitales, en algunas cosas, en los productos, las soyas, los transgénicos, van a hacer de que algunas personas tengan ese hipotiroidismo. Y estos son otros tratamientos de los ¿cómo se llama? Del hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. Beta bloqueadores, propranolol también le damos. Beta bloqueadores disminuyen la conversión de T4 a T3, ¿sí? Y la dexametasona se da por lo mismo. Vamos a pasar rápido, no ganó el tiempo. Tapazol, metimazol, tratamiento para el paciente que tiene hipertiroidismo, ¿no? Es el que bloquea la síntesis de esta tirosina o de esta enzima tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea, y no evita la conversión de T4 en T3, ¿sí? A ver, estas hormonas, las dos, la metimazol y el propiltiracilo, que va a venir después en la otra lámina, ambos impiden de que el yodo se convierta en yodo inorgánico, ¿verdad? Y que se formen las hormonas tiroideas, se dé el acoplamiento y todo eso, ambos. Esto no evita la conversión de T4 en T3 a nivel periférico, ¿sí? No actúa en la 5 de iodasa, solamente actúa en la tiroperoxidasa. Pero sin embargo la otra sí evita la conversión de T3 y T4, ¿sí?
La T3 y T4. ¿Está confundiendo? ¿Ah? Ya. El metimazol y propiltirazilo son dos medicamentos que vas a aprender para la tiroides. Van a aprender los nombrecitos. Metimazol y propiltirazilo. Porque voy a preguntar ambos dijimos que evitan, inhiben la enzima tiroperoxidasa o peroxidasa tiroidea. ¿Recuerdan? Esta enzima hace que el yodo inorgánico se convierta en yodo orgánico y se acople al yodo, a la tiroglobulina y forme las hormonas, ¿no? Formen las hormonas. Tiroidea, forman las hormonas, ¿no? Monoyodo, diyodo, triyodo y tetrayodo, ¿verdad? Forman las hormonas. Ya. Pero además, la propiltirazilo, y esto hacen lo mismo, pero además el propiltirazilo impide de que esta T4 que se ha producido 80% de la tiroides se convierta en T3. La propiltirazilo, pero esta no. Esta no evita que esta T4 se convierta en T3. O sea, igual, esto no forma hormonas, pero el organismo va a seguir formando T4 a T3. Y es por eso que decía que si yo le doy este medicamento a ella, no va a mejorar en un mes. Va a mejorar poquito a poquito, en 3 meses. Porque no evita que esta T4 se convierta en T3. Pues. En cambio, la otra sí. Evita que se formen hormonas tiroideas y además evita que su T4 se convierta en T3. O sea, es más fuerte. La propiltirazilo en ese sentido no fuerte. Y podemos darle en la crisis la otra, que esta entonces no es en crisis. Si ella está en crisis, si ella está comenzada, yo le doy tratamiento ahorita y voy a evitar que forme hormonas tiroideas. Pero ella dijimos que tiene reserva hasta por 3 meses. ¿Ya? Si está comenzada no hay problema, porque puede esperar. Pero si está con crisis tirotóxica, no le va a ayudar, porque necesito algo más fuerte. Tengo que darle propiltirazilo para bloquear, además de eso, que su T4 se convierta en T3. ¿Sí? Si hago eso ya puedo mejorar el tratamiento. Entonces, acá está. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver, miren. Metimazol, su RAM, hemos dicho alguna RAM hematológica, aprendemos a decir nada más, y es teratogénico en el primer trimestre del embarazo. ¿Ya? No le podemos dar en el primer trimestre del embarazo. A diferencia del propiltirazilo, que sí le puedo dar, está indicado entonces esto, a diferencia del anterior que dijimos, este es para el hipotiroidismo, el propiltirazilo bloquea la enzima tiroperoxidasa, impide que el yodo se convierta en esto y forme las hormonas, pero además evita de que la T4 se convierta en T3, entonces le puedo dar una crisis tirotóxica. ¿Sí? Eso es diferencia. Entonces yo le puedo poner un caso clínico. Un paciente, tratamiento, ¿cuál es el tratamiento de elección? Un paciente que está estable, tiroideo, que le encuentro con taquicardia, todo eso, pero que no está en crisis, le puedo dar metimazol. Pero ella, que es hipertiroidea, está en crisis tirotóxica, no le puedo dar metimazol. Tengo que darle propiltirazilo, porque el propiltirazilo, aparte de impedir que se forme hormonas tiroideas, evita que su T4 se convierta en T3. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos, que realmente el tratamiento sea. Entonces disminuye la conversión periférica de T4 en T3, ¿sí? Porque inhibe la 5 de iodasa, que es la otra enzima que dije que se deberían recordar, ¿sí? La otra enzima. Entonces es útil en la crisis tirotóxica. Eso puede ser una pregunta de examen. En la crisis tirotóxica, pongan cuál es el tratamiento ideal en la crisis tirotóxica. En la crisis hay otros tratamientos también que son mucho más agresivos. Por ejemplo, los yodos inorgánicos son más agresivos porque eso evita todo. Todos los pasos evitan desde la captación de yodo hasta la liberación de yodo. Todos los pasos, la iodación. Y es más, y si yo le doy yodo radioactivo, destruyo la célula y ya no hay nada. Si no hay célula, no hay hormonas, pero ya le llevo al otro lado, al hipotiroidismo, porque ya como no hay célula, no hay producción de hormonas. Si no hay producción de hormonas, el paciente va a entrar en hipotiroidismo. Ese es el yodo ya. Entonces, hay dos tratamientos en la crisis tirotóxica. Estos y los yodos inorgánicos. ¿Sí? Que lo vamos a ver después. Pero cuando yo menciono fármaco, tiene que ver qué es lo que está haciendo ahí. Ya puede ser el propiltirazilo, es uno de ellos. Vamos a pasar rápido esto porque ya nos ganó todos. Denomidas, porque tenemos media hora y el otro nos vamos a demorar un montón. Yodos inorgánicos, es lo que le decía. Va a bloquear todos los pasos, es mucho más enérgico el actuar. Y acá tenemos, mirad, tratamiento, la crisis tirotóxica o la tormenta tiroidea. Así también le llaman la crisis tirotóxica. Entonces tenemos dos tratamientos de la crisis tirotóxica.
Yoduro inorgánico sí, el propil, tiracilo. Este es mucho más potente, mucho esto de acá, ¿ya? Mucho más potente de todo. Actúa hay más niveles, mucho más rápido, ¿sí? Pero generalmente eso lo damos para los pacientes que se van a operar, ¿ya? Solamente voy a poner eso, la pregunta sí, tratamiento en la crisis tirotóxica, tratamiento de tiroidea. Si alguien le va a operar, tiene un bocio grande, por ejemplo, le van a operar, esto reduce el tamaño de la vascularización, el tamaño del bocio. Entonces, 2 semanas antes o 14 días antes de operarlo, se le da al paciente yoduro inorgánico. Como es muy fuerte, no es un tratamiento habitual, pues, ¿ya? No es un tratamiento habitual, porque esto de acá destruye bastante. Entonces, solamente cuando yo quiero sacar ese bocio, le puedo dar esto, para que disminuya la vascularización y cuando el paciente, el cirujano entre a operar, no sangre mucho el paciente, sea mucho más fácil la cirugía, ¿sí? Pero no es un tratamiento que se dé así libremente, ¿no? Es digamos, uno de los últimos recursos. Es igual esto, es el último recurso. Si el paciente con hipotiroidismo no mejora con bendimazol, no mejora con nada, yo destruyo esa célula. Es decir, ya no mejora con nada, se destruye la célula. Y para destruir las células yo reactivo 131, que es las partículas beta. Ustedes han hablado de la gamografía. La gamografía sirve para diagnóstico y las radiaciones beta para distribución, para tratamiento. Esto destruye todas las células foliculares y si no hay célula folicular, no hay folículo, no hay hormonas tiroideas. Si no hay hormonas tiroideas yo lo llevo al otro lado, que son el hipotiroidismo. Esa es cuando reciben esto el paciente se le aísla. Se le pone en un cuarto y se le lleva su comida, porque irradia, está irradiando. Es una máquina radiográfica que está disparando radiación así en todo momento. Y durante 8 o 9 días, a uno le separan hasta 10 días, tiene que estar aislado solito en su cuarto, sin que salga a la calle, ¿sí? Porque comienza a irradiar. Entonces no puede exponerse a una gestante, porque le va a irradiar. No puede salir a la calle porque va a irradiar a las personas, a los niños, a las gestantes. Y no puede salir embarazada sin mujer hasta en 1 año, porque puede haber problemas. Esto de acá es el último recurso, sí se utiliza, no es tan raro. Se utiliza porque ya no hay nada, porque es peor que el paciente esté con su taquicardia, puede causar un paciente con riesgo, por ejemplo, de infarto, ¿no? Yo tuve el esposo de mi cuñada, por ejemplo, recibió esto. Y una vez escapó y responsablemente a los 5 días creo que salió. Nosotros le llamó la atención, ¿no? Una cosa que el médico, porque no debe ser así, ¿no? Si él sale a comprar algo, está aburrido en su casa, pone demasiado a la gestante, a los niños, ¿no? Y yo no tengo que pensar en mí, en ese caso. Si no hago daño, no hay problema, pero él hace daño porque no sabe. Entonces se tiene que explicar bien al paciente para que tome conciencia de que hace daño cuando sale a la calle, porque irradia a las personas. Y no hay derecho de poder hacer daño a la mujer. Entonces, esto lo lleva al tratamiento al paciente con hipotiroideo. Al final, le preguntamos, guarden preguntas, porque si no, no van a la hora un ratito. Creo que con esto terminamos. Beta bloqueadores, ya hemos dicho, impide la conversión de 4 a T3 y disminuye los síntomas, ¿no? Como es beta bloqueador, disminuye nada. La hidrata está unas contraindicaciones, no voy a preguntar sobre eso, nada. Y pasamos a lo otro. ¿Hay algunas preguntas? Pasamos a lo... Hay que hacerlo esto rápido.